siempre he estado en el sindicato de la ANMER, que no es ajeno a internas, cosa que viven y ustedes también las transitan. Y bueno, como militante vengo a contarles algunas cuestiones de nuestra experiencia, que tiene que ver con lo que adelantaba Agustín. Cómo la educación tiene que ver con la propuesta de país que se quiere o que se aspira a tener. Todos, y seguí, yo soy de Tabós y acá, originario, un pueblo muy chico de acá, muy cercano. Se constituyeron con esos inmigrantes que llegaban en el siglo XIX, al principio del siglo XX, y que venían por diferentes motivaciones, para mejorar la calidad de vida, por problemas religiosos, por problemas políticos, porque había una industrialización, un modelo capitalista que empezaba a generar sus problemáticas sociales, donde no absorbía a toda la población en un momento de Europa de crecimiento demográfico. Y acá una clase dirigente que proyectaba un país y proyectaba un modelo de educación, un país que necesitaba mano de obra. Y Tabós y Seguí, venimos los tanos y venimos de distintas nacionalidades europeas y algunas asiáticas. Y la escuela fue muy importante para ese proyecto de país oligárquico, que hizo la campaña del desierto, entre comillas, que se basó en el latifundio y no en el modelo de chacra, que seguramente podemos acordar que la chacra era más pequeña, vinculada a la identidad, culturalmente cercana a la familia y no a la especulación y demás. Esa educación que se va a sintetizar en la ley 1420, la ley sargentina, y que sirvió para ese proyecto de país como para uniformar y homogeneizar a toda esa población de distintos lugares del mundo. Si bien se quería educar al soberano, se decía, era una instrumentalización básica, pero había una política de Estado que necesitaba que la escuela como instrumento del Estado construyera un nuevo ciudadano argentino. También se hablaba de la civilización hibernaria en esa época, pero Sarmiento y las clases dirigentes de esa época entendían, como se entendió antes con la iglesia y demás, que la educación es un campo de disputa política. Es decir, manejar la educación, orientar la educación, planificar la educación, tiene objetivos. Y esos objetivos tienen que estar de acuerdo a políticas de Estado macro, mayores, más grandes. Entonces no es una cosa ajena, es parte de una propuesta. Una propuesta. Que esa disputa fue entre laicos y católicos en ese momento. Y saben que la iglesia siempre manejaba el registro civil, los cementerios, todo lo que sea estadístico, y manejaba la educación. Entonces, lo importante de esa ley fundamental es que triunfó el proyecto laico. Es decir, que la escuela pública
no tiene distinción de ningún tipo de característica, ni religiosa, ni de color, ni política. Puede ir un peronista, un radical, un comunista, un judío, un musulmán. Eso fue ese proyecto que, si bien en esas clases oligárquicas era una instrumentalización y un objetivo claro, llevó a peleas y a peleas y a peleas para democratizar, y a peleas tan importantes que iban de la mano de la democratización de la sociedad, como la ley electoral, que va a permitir que se democratice el sistema político después de lo que había sido toda esa etapa del fraude electoral. Fraude electoral que persiste en muchas instituciones y fundamentalmente en el sindicalismo, ¿no? Porque, paréntesis, dentro del sindicalismo no se pueden presentar listas opositoras, parecen vitalicio y monárquico los secretarios generales, están de por vida. Entonces, esa democratización que yo rescato mucho de esa etapa del radicalismo que levantaba las banderas de la administración y transparencia. Administración y transparencia. Transparencia que tenía que ver con el sistema político. Bueno, eso posibilitó 2 años más tarde ganar un par de provincias y luego la presidencia de la nación, ¿verdad? Este proyecto de educación llegó hasta la época de Menem, la 1420. Ubiquémonos que nosotros partimos allá de 1853, si quieren, de la Constitución, o de 1880, cuando surgen los partidos modernos, dentro de ellos el radicalismo. Esta ley estuvo hasta 1993. Y que, por supuesto, que los trabajadores de la educación, de la cual también yo parto de una concepción de formación de trabajador de la educación. Ni bien aparece esta propuesta educativa, aparecen los sindicatos. Y si bien éramos laicos, no nos podíamos desembarazar, desprendernos de la cuestión clerical. A las maestras se las consideraba como una monja, o era el traslado de esa figura de la segunda mamá, o del apóstol. Hay un libro que es de una compañía de apóstoles a trabajadores, y eso se va a revertir con los años. Las mujeres no podían, tenían que usar falda, es decir, no podían mostrar nada, absolutamente nada. Era una especie de sacerdocio. Hubo avances gremiales de derechos para los trabajadores en la etapa del gobierno de Irigoyen. Pero ya empezaba a perfilarse, 1930, primer golpe de Estado, 8 de septiembre, ¿no? Todo lo que ustedes saben, primer golpe de Estado en Argentina. Se empezaba a perfilar un nuevo proyecto de país y, por lo tanto, la educación debería, para ese nuevo proyecto de país, perfilarse para acompañar esa nueva idea. Porque acá el Estado liberal y un modelo económico agroexportador. Esto no se lo voy a explicar porque ustedes todos creo que lo saben. Nosotros no éramos productores de materias primas, por eso la importancia de que el 70% de la población viviese en el campo, no como ahora que es a la inversa. Por eso el ferrocarril cumplió otra tarea educadora, civilizatoria y social de importancia, porque el modelo agroexportador era Buenos Aires, vía férrea, todo al puerto,
para vender manufacturas, materias primas y recibir manufacturas e inversiones de capital en frigoríficos y en todo lo que se refiere al campo, frigoríficos y ferrocarriles, e instalación de puertos y demás. El 30 empieza, o antes del 30 empieza a perfilarse otro país y una nueva concepción de la educación para ese país. Digo que antes del 30 porque hay un hecho trascendente y ustedes como radicales lo deben levantar y bien alto. Trascendente, y que es un debate muy actual. Irigoyen, con el general Mosconi a la cabeza, estatiza el petróleo de los argentinos. Estatiza porque decía que las riquezas naturales eran de todo el pueblo, por lo tanto lo debería administrar el Estado. Y no la mentira de ese malnacido entrerriano Galuccio que habla de todo lo que habla. Porque los que provocaron, entre otros, el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, aparte de ese grupo de forajidos fascistas, como era Uriburu, estaba la Standard Oil, la empresa de los Rockefeller de California, que aspiraban a que el petróleo no lo maneje el Estado, sino las empresas privadas. Ese Standard Oil después fue Texaco y hoy es Chevron, es la misma. Por eso hay argumentos y no discursos vacíos como yo veo desde afuera, discúlpenme, de campañas electorales. Hay muchísimas cosas por levantar y reactualizar y discutir y poner en debate. Entre ellos eso. Vuelvo a la educación. ¿Por qué rescato a YPF? Porque la Argentina, crisis del 30, modelo agroexportador, se nos cierran los mercados. Inglaterra, que era nuestro principal comprador, ¿no? Le compra a sus países de satélite, a Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, Canadá, Sudáfrica, Australia y Brasil. Entonces, paralización de los ferrocarriles, éxodo rural, Villa Miseria empiezan a surgir porque hay una incipiente, chiquita, pequeña industrialización en las grandes ciudades, pero no puede absorberlo como lo que había pasado en Europa 60, 70 años atrás. Se cierran los frigoríficos, bueno, hay movilizaciones, hay paro, hay despidos. El capitalismo entra en crisis a nivel global, como hoy está en crisis a nivel global. No se olvide que nosotros tenemos una permanencia histórica, vivimos en un sistema económico, nos guste o no nos guste, se llama sistema capitalista. En ese sistema vivimos. Y ese sistema utiliza distintas, según las circunstancias históricas, es cíclico, produce momentos de expansión, de especulación, entra en crisis, ganan siempre lo mismo, lo salvan a los bancos y es cíclico. Vuelve la rueda y de vez en cuando tenemos una crisis. Crisis 2001. De la rúa. Entonces, a partir del 30, la educación va a ir perfilándose hacia otro paradigma que tiene que ver fundamentalmente con lo técnico, porque la Argentina va, como todo el mundo, salva al capitalismo desde el Estado keynesiano, el Estado que interviene, regula la economía. ¿Vamos ahí? Entonces, la escuela técnica debe acompañar a ese proyecto de industrialización poca, mediana, que fundamentalmente se va a consolidar con el peronismo de los años 46 a 55. Después, con la variante más populista y desarrollista con Frondizi.
La educación acompaña esa acumulación que comienza en los 20, se va acentuando en los 30 y tiene su mayor auge en los 50, también va a acompañar el desarrollo de la escuela, y la escuela siempre va a ir buscando acompañar ese desarrollo a tal punto de que la Argentina, la escuela pública argentina, va a dar al mundo y a nuestra sociedad premios Nobel. Va a ser el mejor momento de nuestra historia como país. Por supuesto que las dictaduras tenían un rol importante y la noche en los bastones largos como símbolo del vaciamiento de la escuela pública, de la universidad pública, cosa que hay que levantar, como la reforma del 17, muchachos. Hoy la universidad no es pública, es un discurso. La UADE, pongámosle, con todos los intríngulis y los acomodos y todo este grupo que ha tomado la UADE y que se llevó el triunfo de la lucha de varios de nosotros y que lo quisimos cambiar, pero no tuvimos lo que nos faltó para que no estén los mismos que queríamos que se vayan, pero bueno, listo, está. La UADE debe ser una de las únicas que es popular y que muchos hijos de trabajadores por primera vez van a tener un hijo con título universitario. Veníamos hablando con Alejandro. Bueno, miren si no tienen que destacar algo tan importante como la universidad en Entre Ríos. Así que me parece que hay varias cosas que, más allá de los discursos sin nada detrás, sin contenido, hay un montón de cosas para hacer. Hasta el 93 tuvimos este tipo de... Por supuesto que acá hay un montón de elementos que no me voy a tener acá porque si no, podemos estar mañana. Dictadura, desaparecido. En el 93 aparece este personaje de Ani Jacob, que había sido elegido en el 89, después de Alfonsín, ¿no es cierto? Menem, ¿qué hizo? Rifó esa experiencia histórica y esa acumulación histórica que había empezado la dictadura y remató Menem. Las políticas neoliberales de los 90. Ese proceso de extranjerización, ese proceso de liberalización de la economía, de destrucción de lo que sea propio, nacional, aduanero, defensa de lo propio, fue destruido. Entonces, la educación, la 1420, si bien por supuesto ya era vieja, era de otro momento, se cambió por esta ley federal de educación, que muchos sindicatos acompañaron al inicio, porque a veces se prioriza lo partidario y no la idea de sociedad y la idea de educación que uno tiene. Nuestra CETERA acompañó al principio la ley federal de educación. La CETERA es la Organización Nacional de los Docentes. Su secretaria general llamada Ani Sánchez en ese momento. Pero inmediatamente la sublevación de la docencia en general de todo el país hizo de que la CETERA se ponga al frente de la resistencia a la ley federal a los 2 años, 95 aproximadamente. ¿Qué proponía la ley de educación de Menem, la ley federal? Que la escuela se convierta en un paradigma parecido al de la empresa, donde haya gerentes en vez de directores, donde no haya estatuto del docente, que ingresen a dedo. Se quería eliminar el estatuto del docente, que había sido una gran lucha de los trabajadores desde mucho tiempo atrás. Era el proyecto de las multinacionales y de los Estados Unidos con el proyecto del ALCA.
un área de libre comercio para las Américas. Bueno, esto llega hasta el 2006. Que los menemistas reciclados en kirchneristas ya no eran más menemistas, sino que eran kirchneristas. Por lo tanto, la ley federal de educación era del neoliberalismo, de los menemistas asquerosos, pero esos mismos asquerosos se convirtieron en, hicieron un proyecto distinto y muy organizado, que podemos compartir porque estamos estudiando para la directiva ya con la compañera. Estaba muy bien definido, que desde lo político es un proyecto democrático, por decirlo, y nos da herramientas para intervenir en el territorio, en la escuela, con mucha flexibilidad. Eso a mí me parece que está interesante, porque la política general y la dirigencia de este partido me parece que es una dirigencia vertical, antidemocrática, por decirlo de la mejor manera, que no condice con un proyecto educativo democrático, entre comillas. ¿Cuál es el problema que tenemos en la escuela pública de hoy día? La realidad no es la misma para toda la provincia. Yo hablo más desde las ciudades grandes, o más grandes de la provincia. La escuela pública está en una crisis terminal, que sirvió de igualación de la población argentina, donde iban los ricos, los pobres, todos. Los que somos más viejos, obviamente, que fuimos a esa escuela pública. La escuela privada prácticamente no, existían algunas confesionales donde el Estado no podía garantizar o por el lobby de la iglesia y demás. Existían muy pocas, del Cristo, el Paraná, La Salle, Santa Teresina, nada más. Que la ley federal habilitó a que la escuela la puedan administrar no solamente las confesionales, sino los particulares. Por eso aparece hasta en los clubes. Por ejemplo, Gualeguaychú hay. La mayoría de las escuelas de Gualeguaychú son de algún club. El Centro de Lionel, el Centro de Serrapiano. Esta escuela pública está en una crisis terminal, le decía, terminal o no sé. Si bien se ha democratizado, lo que trabajamos en escuelas públicas vemos como nuestra matrícula es cada vez más pequeña. Y cada vez es una escuela, la escuela pública es para pobres y la escuela privada se puede tener varios escalones, digamos, pero ha quedado la escuela pública para los sectores más postergados de la población. Hay que luchar por la escuela pública tal cual la concebimos, no para reproducir, pero sí, si queremos igualdad, si a la libertad, a la democracia le queremos agregar igualdad, como dicen sus remeras, tenemos que pelear por una igualdad en ese sentido. Pero tenemos que empezar por nosotros. Yo no puedo hablar de la escuela pública y mandar a mi hijo a la escuela privada. Básico. Pero no se crean, dirigente, el cumplado del sindicalismo manda a su hijo a la privada y defiende la escuela pública. No digo para autoflagelarnos, pero digo, tenemos que llegar a algunos acuerdos sociales para que la educación pública vuelva a tener el lugar que tenía, que tuvo, y que generó una Argentina con un posicionamiento de casi pleno empleo y de gran calidad de vida en los 60 y 70.
a pesar de los golpes militares, la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional y demás. Digo el estándar de vida. Si bien es democrática esta escuela pública, está vaciada de recursos, porque se dice que estamos con el 6,5 de Producto Bruto Interno a nivel nacional, cosa que no es cierto, que es el 5,5. Se dice que es para la inclusión, para la inclusión. Vemos cómo se desgrana y cómo ha perdido valor la educación. Es decir, si se va o no se va es lo mismo, si tiene sanciones es lo mismo. Hay un problema social más grande, más grosso, que debe acompañar a la educación para la igualdad, que es pelear contra el narcotráfico, que ningún dirigente con las bolas bien puestas lo ha dicho en esta campaña de denunciar a los que han puesto a la Argentina como Colombia, un país, barrios enteros divididos por comercialización de la droga. Bueno, ¿qué queremos? ¿Para eso? ¿Para una maquinaria electoral o un partido con propuestas educativas e integrales? Yo, digo, hablo por lo que pienso, ¿no? Usted puede, por supuesto, querer sentir. Pero hay muchísimas cosas para decir, para plantear. Este proyecto de país es un proyecto, no es nacional, es extranjerizante. Ver seguramente tiene estadística que la tierra hay 22, 23 millones de tierras secuestradas por capitalistas, personajes del cine, de la televisión en este país. Hay para hacerlo, hay que hacerlo, hay que tener un proyecto claro. ¿Para qué queremos ser gobierno? Si no puede pasar, podemos repetir la historia. ¿O no? No es nacional, porque a la semilla la maneja Monsanto. No es nacional, porque acá Cristina, cuando fue a Estados Unidos, una de las últimas veces, se reunió con el directorio de la Barrigol y de Monsanto también. Y ha recibido casa de gobierno a la Barrigol, a la minera, que están destrozando la cordillera de los Andes, pero están destruyendo pueblos, envenenando el agua. Y seguramente un tema de debate con la Federación Agraria, el tema de los agrotóxicos. Porque es un tema que se está planteando y permanentemente. Pero no para cerrarlo, sino para abrirlo. No es popular porque se está generando cada vez mayor segregación social. Si tenemos escuelas para pobres, tenemos escuelas de dirigencia que pagan. Y de ahí van a salir los dirigentes, no van a salir los pobres. Sectorizados. Pero reitero, no es la misma realidad de las ciudades con algunas localidades. Seguramente para ustedes esto me parece que no tiene nada que ver con su realidad. El presupuesto de educación para la provincia es del 28% de rentas generales. 28% son unos 6.000 millones para 2013 y como 9.000 millones supuestamente para el presupuesto 2014, porque va a ser de 30.000 millones casi el presupuesto de la provincia. Si fuera así, tendríamos borradores, si fuera así tendríamos registros, si fuera así tuviéramos libreta de calificaciones o una fotocopia, que es un documento público, por cierto. Si fuera así, no necesitaríamos tener la escuela de jornada extendida sin edificio, o escuelas sin edificio. ¿Han hecho obras? Sí, han hecho un montón de obras.
pero no se ha resuelto el problema en su totalidad. Creo que hay ámbitos donde participar. Los partidos políticos deben tener sus equipos permanentes, vuelvo a lo mismo de hace un rato. No debe ser juntarse para ver quién va de candidato. Debe haber equipos permanentes estudiando la salud, la educación, la tierra. La tierra, si no se discute la tierra, la posesión y la tenencia de la tierra, ningún país. Todos los países discuten en qué manos de quién está. Es un recurso fundamental. Necesitamos y todos lo necesitamos. Los sindicatos también, por supuesto, que yo no me salgo del corral. Todos tenemos responsabilidades. Y más ustedes están en política, tienen más responsabilidades. Porque deben constituir todo el tiempo para poner en debate público ideas. Porque si no, estos tipos no los sacamos más. Porque si vamos a poner equilibrio solamente, no se sabe qué es eso, no alcanza. Hay que tener propuestas. Y para tener propuestas hay que estar en el barro y hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Yo no les quiero dar clase, por favor. Digo, pienso en voz alta para mí mismo. Pero es para que reflexione y lo provoco por ahí para ver si tenemos algún debate o más o menos por ahí lo que quería decir.